Bueno, buenas noches, espero que estén muy bien. Nos encontramos entonces abarcando el tercer encuentro sincrónico de esta asignatura de gerencia estratégica. Bueno, como de cierta forma habíamos empezado o en los anteriores a abarcar como los temas del trabajo para que no nos quedáramos atrasados, de cierta forma este tema pues como que a grandes rasgos lo habíamos visto, sin embargo sí. Me parece importante pues como profundizar un poquito, decirles pues que encontré en los trabajos, porque realmente pues bueno, estuvieron muy buenos, muchos muy concretos, que realmente digamos también a eso voy, este aspecto digamos del balance, casi que su gran importancia radica, es decir, en la simpleza de las estrategias que se quieren afrontar hacia futuro. Entonces, cómo también esas estrategias en esa simpleza se desagregan en unos elementos, en unas metas puntuales, digamos, alcanzar en el corto y mediano plazo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que me pareció pues como muy importante para retomar. Ya veíamos entonces que desde la, digamos, desde la teoría, es decir, desde la forma de ser del balance, tiene cuatro perspectivas, pues, fundamentales, donde, digamos, este aspecto también puede ser llamado gerencia del valor. De hecho, la gerencia del valor viene mucho más allá de solamente o netamente el tema financiero, ¿cierto? Si bien lo hablamos desde hace 15 días, cuando empezamos a abarcar el tema, pues casi que el tema financiero es en último fin, digamos, el aspecto más relevante en términos de una organización o bueno, en sí misma, pues para qué está hecha, ¿cierto? Cuando estamos hablando pues de empresas con ánimo de lucro, ¿sí? Sin embargo, hay que decirlo, así estemos hablando de empresas que sean sin ánimo de lucro, lo hemos hablado, si son sin ánimo de pérdida, entonces también, digamos, ese elemento de generar valor también aplica, listo, así no estemos hablando desde la rentabilidad como tal a partir de unos productos o servicios que se saquen al mercado. Entonces, me parece bien interesante tenerlo presente, independiente del tipo de empresa que estemos hablando. Eso quiere decir que esta metodología se adapta a cualquier tipo de organización. Finalmente, todas las cuatro perspectivas serán importantes para alcanzar el logro de sus objetivos, ¿sí? Si bien en la sin ánimo de lucro finalmente no esperan una rentabilidad, pero lo que hablamos en términos de sin ánimo de pérdida, al menos entonces sostenerse. Y es decir, no tener al menos pérdidas, porque el hecho de que no esperen una rentabilidad no quiere decir que no paguen por un arriendo, unos servicios públicos, cierto personal, ¿sí? Entonces sí es importante ese tema entonces financiero, a pesar de que no sea a través de rentabilidad. Entonces, nada, supremamente importante, cómo también desde estas cuatro perspectivas o lo que les estaba diciendo en términos de generación de valor, se ve involucrado en cada proceso, ¿cierto? O en cada perspectiva. Finalmente, si bien entonces esa generación de valor, pues bueno, es probablemente más tangible al final desde el tema financiero, también se puede identificar en todos estos procesos. Además, hay algo puntual. Y es que, bueno, cuando veíamos, por ejemplo, las estrategias, los objetivos, indicadores, metas, mmm, hay, digamos, aspectos que pueden cumplir en diferentes momentos del balance, pero que son más fuertes en un lado que otro. Entonces, por ejemplo, en términos de mejorar en términos de procesos, la utilización de materias primas, es decir, la optimización de las materias primas. De esa forma, yo, pues, directamente estoy afectando mi sistema de costeo, ¿cierto? Entonces, el tema financiero también se va a ver afectado, ¿sí? Obviamente, pues, positivamente. Sin embargo, siempre hay que entrar a mirar en términos de todas las perspectivas y esas estrategias que están involucradas, bueno, cómo afecta, ojalá de forma positiva, a la siguiente. De hecho, por ejemplo, esta en términos de los materiales que estamos hablando, si bien desde lo financiero,
impacta de forma positiva, pues habría que entrar a mirar en términos de los clientes, pues bueno, o bueno, de producto y que finalmente se ve reflejado en los clientes, cómo puede verse reflejado. Es decir, los clientes finalmente también identifican cuándo un producto cambió su calidad, es decir, también identifica cierto tipo de comportamientos del producto y, pues bueno, dependiendo qué tan susceptibles o no sean en términos de esos elementos, pues bueno, seguirán o no comprando. Por eso es que también hay ciertas estrategias que son bien delicadas de asumir y que tienen que ser pues muy bien analizadas para no entrar, digamos, a cometer errores hacia futuro y que en efecto pues tengamos que devolvernos. Miren, por ejemplo, en este caso, recuerdo, bueno, tampoco me tocó a mí, pero en la literatura pues que he leído y demás, Coca-Cola en su momento, bueno, Coca-Cola ha sido la empresa pues líder casi todo el tiempo, pero hubo un momento histórico donde Coca-Cola quiso innovar en términos de producto y cambió la fórmula. Sí, miren, esto tan delicado, cambió su fórmula. El hecho de haber cambiado su fórmula le costó miles de millones de dólares, ¿sí? Porque obviamente la gente, bueno, no le gustó. Fue muy curioso porque en esa época Pepsi, pues obviamente subió de categoría y asumió o absorbió gran cantidad del mercado. Obviamente, pues Coca-Cola se tuvo que retractar, volvió a su fórmula tradicional y bueno, probablemente recuperó su mercado. Sin embargo, miren lo que dejaron de ganar en esos momentos. ¿Sí? Entonces, a eso voy en términos de las estrategias. Deben ser muy bien pensadas y más cuando se van a impactar el producto o el servicio puntualmente. Chicos, ya sabemos que finalmente, muchachos, si bien casi todo generalmente lo percibimos o lo cuantificamos desde la perspectiva financiera, es importante siempre validar en el mercado a través de los clientes, pues que en efecto esa promesa de valor que nosotros estamos haciendo, pues sí está siendo percibida. Listo, porque es que sí es muy, muy, muy importante, porque de lo contrario, pues bueno, mis clientes se irán para otro lugar. Entonces es importante tener en cuenta esto. Yo no recuerdo si esta, yo se las presenté la semana pasada, perdón, hace 15 días, pero me pareció muy importante traerla a relucir hoy. ¿Por qué? Porque esta no está, digamos, limitada solo a estrategias pequeñas a través de cada perspectiva, sino que tiene dos estrategias macro a seguir, ¿cierto? Y sus dos estrategias macro son en términos del crecimiento de los ingresos, es decir, mejorar la estabilidad, ampliando las fuentes de ingreso que se obtienen de los clientes actuales, y por otro lado, mejorar o tener una estrategia en términos de productividad, en cuanto a qué, mejorar eficiencia operativa trasladando a los clientes a canales de distribución más efectivos en costo. Entonces, miren, uno pudiese decir, bueno, pero ¿será que entonces si nos queremos enfocar a dos estrategias distintas se va a volver muy complejo? Y miren que realmente no. Este es un mapa estratégico realmente simple, ¿sí? No tiene una gran cantidad de estrategias pequeñas para lograr esas estrategias macro, ¿cierto? Entonces es interesante identificar cómo a través del mismo mapa se plantean unas pequeñas estrategias desde cada perspectiva para lograr dos estrategias macro puntualmente. Entonces, desde la perspectiva, por ejemplo, de aprendizaje y desarrollo o de personas, tienen desarrollar capacidades estratégicas, tecnología de información, alinear objetivos personales probablemente con los organizacionales porque son supremamente relevantes. ¿Sí? Entonces es importante identificar eso. Estos tres elementos aportan a incrementar la productividad de los empleados. Sin embargo, se los decía hace 15 días, miren, acá hay un aspecto en términos de tecnología de información, puede haber elementos de mejorar infraestructura, maquinaria, equipos, porque van en estos elementos, digamos, de base para la organización.
Este mapa también me parece interesante porque, bueno, también ven los colores de cómo cada estrategia aporta o apunta a las siguientes. De hecho, bueno, ahí también voy retroalimentando medianamente cómo les fue en los trabajos. Algunos tenían unas estrategias en cada perspectiva interesantes, pero no estaban alineadas con el resto del mapa. Chicos, realmente el interés de esta metodología es realmente esa, es decir, cómo unas bases van alimentando unos siguientes procesos para que al final un tema financiero se asegure, pero no al contrario. Es decir, cuando yo no hago esta alineación es como, bueno, yo sí, yo tengo metas, objetivos a través del tiempo, por toda la organización y de alguna otra forma se cumplen. No, el interés de esta metodología es que estén alineados, porque también cuando medimos qué tanto estamos cumpliendo con dichos objetivos, bueno, se evidencia una, una consecución de la organización, es decir, se vuelve consecuente en términos de lo mismo. ¿Sí? Y ojo, y que cuando esos elementos entonces se van cumpliendo, se van desarrollando, se pueden desarrollar otros. Pero también qué pasa en muchas ocasiones cuando no se tiene esta alineación, que bueno, se van teniendo muy al azar esas pequeñas estrategias que en algunos casos se cumplen, en otras no, se pierden en el día a día y como no existe la alineación, bueno, finalmente entonces como que tampoco a nadie le interesa, ¿cierto? También hay algo importante, porque miren, yo sé que de pronto a algunos les tiré un poquito duro en términos de estas líneas y bueno, algunos podrían decir, pero bueno, no son tan relevantes. De hecho, muchachos, sí, porque el hecho de que algunos también cumplan con sus objetivos es el hecho de que los anteriores también lo han hecho, ¿cierto? Entonces, que algo en esta cadena falle hace que los otros fallen o no cumplan de la misma manera. Entonces, miren también la relevancia que esto tiene, ¿cierto? No solamente ese trabajo en conjunto, que es un deber ser aquí, pero también cómo cada uno aporta para la siguiente perspectiva, ¿cierto? Entonces, bueno, este también era pues una de las cosas como que quería mencionarles en términos de los trabajos, algunos fallaron en este elemento y quería también pues como aclarar la relevancia de estas líneas. No son solo por relacionar, no, es la importancia que tienen en su encadenamiento. Eso por ese lado. Otros, por ejemplo, lo hicieron de forma vertical. No entiendo tampoco por qué hicieron esa estructura. Es decir, desde hace 15 días explicábamos que es en forma horizontal y de abajo hacia arriba. Tiene esta lectura. ¿Por qué? Porque digamos, esta perspectiva de aprendizaje es la base y va alineando o alimentando a las siguientes, ¿cierto? Entonces, también de esa forma hay una lectura importante de lo que implica cada estrategia y cada perspectiva, obviamente. Bueno, seguir entonces, ahí medio voy recordando lo que me encontré en los trabajos. De esta forma, este aspecto de incrementar la productividad en los empleados, miren cómo abarca unos elementos tanto en la estrategia de crecimiento del ingreso y tanto en la estrategia de productividad. Para la de ingreso tenemos entonces entender segmento de los clientes, pero miren, cuando ya mi personal está preparado, desarrollar productos nuevos, vender a nivel general la línea de productos, ¿sí? Cuando ya tengo una infraestructura y un personal capacitado. En términos de productividad, trasladar al canal apropiado, minimizar problemas y proporcionar una respuesta rápida. Supremamente interesante, ¿sí? Pero miren, todo basado en quiénes, personal e infraestructura. Si estos elementos de procesos, que es esta perspectiva interna, se cumple, entonces yo en términos del crecimiento de ingresos voy a asegurar de cierta forma, incrementar la confianza del cliente en nuestra consultoría financiera. Si estos usuarios consumidores eh,
aumentan su confianza, probablemente van a regresar, nos van a referenciar a otras personas, ¿cierto? Es decir, voy a traer mayor mercado. Cuando hablo de la otra estrategia, ¿qué hago? Incremento la satisfacción del cliente mediante un desempeño superior. Miren, muchachos, lo interesante de estas dos estrategias en términos de esta perspectiva, a pesar de que están apuntando a estrategias macro diferentes, ¿qué pasa? ¿Qué hacen juntas? ¿Qué pasa entonces con un cliente que está satisfecho y tiene mayor confianza? Entonces casi que estamos asegurando una fidelización por parte de ese cliente o consumidor, ¿sí? Miren lo interesante de estas dos estrategias en esa perspectiva. Y miren, cuando yo consigo esa fidelización, en términos del retorno financiero, pues bueno, ya cambia esa perspectiva, ¿cierto? ¿Cómo funciona? En términos entonces del ingreso, ampliar combinación de ingresos. En términos de productividad, mejorar eficiencia operativa, ¿sí? Pero miren que esos dos viene de todo un proceso. Es decir, yo no amplío mi ingreso si entonces ese personal no está capacitado para hacerlo y para proponer nuevas cosas para ampliar el ingreso y menos la eficiencia operativa, ¿sí? Entonces es bien interesante porque entonces, bueno, casi que yo no me puedo saltar nada de este proceso. Tengo que seguirlo y todos tienen que aportar como ese granito de arena o esa parte para que se logre. Finalmente, miren, la meta, digamos, final, que es mejorar los retornos o, bueno, la rentabilidad puntualmente, supremamente importante, porque entonces acá, cuando yo hago también esa combinación desde las dos perspectivas de ampliar la combinación del ingreso y mejorar la eficiencia operativa, es un hit, ¿sí? Ojalá todas lo pudiesen lograr de esa forma. Miren, estoy, o bueno, quiero asegurar de cierta forma ese aspecto externo, porque bueno, si bien los ingresos, ¿de dónde provienen? Pues de las personas y finalmente pues las personas yo no las puedo controlar. Entonces son algo externo a mi organización, pero que yo a través de un trabajo juicioso y consecuente, puedo generar esa fidelización, ¿cierto? Y también entonces lo estoy asegurando, ese retorno, también lo estoy asegurando desde mi comportamiento interno a través de la eficiencia operativa, ¿sí? Entonces, aquí eso es bien interesante porque las dos perspectivas son supremamente distintas, a pesar de que, bueno, miren, conllevan a un resultado final que los une a los dos, ¿cierto? Que es ese retorno como tal, ese retorno económico. Entonces, nada, esto en cuanto a lo que quería pues como darles de retroalimentación frente a sus estrategias. Algunos, bueno, los que mencioné ahorita en términos de la estructura, fue como las falencias que más me encontré. Otras fueron ya, digamos, estrategias, digamos, mal ubicadas. Entonces, hablaban de aspectos financieros desde la perspectiva interna de procesos o la del cliente y la manejaban en procesos. Entonces, bueno, digamos, la ubicación en algunos elementos estuvieron pues como mal determinados, pero fueron pues como muy escasos, no fueron pues como gran cosa. ¿Qué más? Otros sí estuvieron supremamente interesantes, muy completos. De hecho, y bueno, además porque no nos dio el tiempo pues como para evidenciar el resto del balance realmente, porque les explicaba en la tutoría anterior que esta es solo la base para la herramienta del Balance Scorecard. Realmente esta es obviamente la parte fundamental porque es mi base, pero no termina ahí. Yo creo que esta partecita sí se las mostré la vez pasada, pero la quería retomar como para que igual les quede en esta clase. ¿Qué pasa entonces con todas esas estrategias que vimos en el mapa anterior?
se traen a este cuadro, donde, bueno, aquí en la primera columna me dicen mapa estratégico, ya me traen una parte, pero en ocasiones no es necesario traerme el mapa en términos de la consecución de cada uno de sus estrategias en cada perspectiva, sino que yo puedo traerme las estrategias puntualmente. Acá porque me traen la línea, pero para que yo vea cómo viene unida, ¿cierto? Sin embargo, esto pues también será importante. Además, ¿por qué? Porque hay algo fundamental y es lo que ahora les decía en términos de las líneas, ¿sí? Cuando algo está fallando, pero dependía de un proceso anterior o de un proceso de otros, yo también tengo que identificar si mi falla se está basando en la que viene, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, bueno, de cierta forma, sí es interesante traerse de pronto de esta forma, ¿sí? Además, bueno, y más cuando se está empezando, al menos a utilizar la metodología, porque cuando la metodología ya viene siendo muy utilizada, uno ya se sabe como de pies a cabeza cómo viene la línea, quiénes dependen de quiénes, ¿cierto? Pero iniciando no, entonces sí es importante como tener esta consecución. En términos del resto del cuadro, porque ojo, este que tengo aquí también es una base, realmente este cuadro puede ser tan amplio y tan complejo como la empresa lo requiera. Y ojo, no me refiero a amplio y complejo pues para que sea horrible, para que sea difícil, sino para que sea lo más completo posible. Es decir, miren, acá tenemos unos objetivos, mediciones, perdón, indicadores, línea base, metas, iniciativas o estrategias, pero yo también puedo tener unos tiempos de revisión o de entrega, ¿sí? Si bien miren, por acá hay unos, en términos de las metas, dicen en términos de año, pero entonces yo también puedo determinar si esto se va a revisar cada año o no, se va a revisar cada 6 meses para identificar qué tanto estamos progresando y si en realidad, bueno, falta meterle acelerador a los procesos para que alcancen a cumplir su meta, ¿sí? Entonces puedo tener unas fechas de revisión, puedo tener unos responsables, que ese es realmente supremamente importante, de hecho, es casi que el primero que tiene que haber aquí, porque ya sabemos que si no existe ese responsable, entonces no hay doliente. Entonces ahí es donde empiezan a ver las fallas en términos de estas estrategias, ¿cierto? Porque entonces no hay nadie que las lidere y que, bueno, en efecto, pues quiera como personarse de ellas. Entonces, ese responsable también es supremamente interesante. También unos presupuestos. Muchachos, todo, absolutamente todo en la organización implica recursos, ¿cierto? Entonces, bueno, pero ya sabemos que cuando hablamos de recursos, recursos pueden ser muchos, pero finalmente todo se traduce en dinero, ¿sí? Puede que esto lo esté desarrollando personal, que listo, tiene mucho sentido de pertenencia, lo quiere hacer, pero él está dedicando su tiempo y su tiempo es dinero, su tiempo cuesta. Entonces es importante determinar unos presupuestos para el desarrollo de estas estrategias. Además, porque uno de los aspectos personalmente pienso fundamentales para el cumplimiento muchas veces de estas metas también son los incentivos que, que se involucren allí. ¿Sí? Es decir, bueno, por ejemplo, primero, desarrollar competencias del personal en TI. Entonces puede ser, bueno, la empresa dispone todos los medios para que las personas en TI hagan esta capacitación, pero supongamos, tienen que sacar de su tiempo libre, yo qué sé. Entonces, bueno, si tienen que hacer de su tiempo libre, pues primero tiene que ser obligatorio para que la gente lo haga o entonces a través de incentivos. Entonces, miren, también es importante, bueno, no vamos a dar esos incentivos, pero vamos a dar tiempo para que las personas hagan estas capacitaciones. Miren, entonces es importante también determinar cómo se hace, ¿cierto? Entonces esos incentivos, ¿cómo van a ser? No necesariamente también tiene que ser a través de dinero, ¿sí? A veces, por ejemplo, estas estrategias o iniciativas
digamos, esto es una descripción muy superficial. Puede existir entonces una columna que me explique cómo se va a desarrollar esas estrategias o esas iniciativas, ¿sí? Y bueno, y finalmente también tienen que haber toda una serie de documentos y procesos y demás detrás de cada una de ellas que soporte lo que se está haciendo. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, entonces vamos a empezar de abajo hacia arriba. Tenemos atraer y retener al mejor personal, servicio de calidad superior. Para cumplir con estas estrategias, entonces, como objetivo estará desarrollar competencias del personal de tecnología e innovación, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer como indicadores? Prueba de habilidad estructurada. Este es muy macro. Puede ser esa prueba, pero también yo puedo determinar unos puntajes puntuales para esas pruebas, ¿cierto? También para verificar que las personas no solamente pues están cumpliendo con hacer su capacitación, sino que pues bueno, sí se está quedando algo en las personas pues para poder cumplir con mis estrategias, ¿cierto? Porque tampoco de qué nos sirve que la gente lo haga, pero al otro día les pregunte si no se acuerden de nada. Entonces eso también es importante. Bueno, la línea base en términos como de que se va a medir o cuantificar en términos de personal o de porcentaje realizado. Aquí tenemos 25% de ese personal. En términos de metas tenemos 50% en el año 1, 75% en el año 2. Entonces, se asume que el 25% que me hace falta para el año 3. Entonces, miren también cómo esto puede, bueno, afectar o no mi funcionamiento normal, o también qué tanto entonces yo puedo esperar en el resto de mi estrategia si es que en esta solamente me voy a demorar tanto, ¿cierto? Hay que entrar a mirar eso. Como iniciativas o estrategias, plan de capacitación para todos, pero miren entonces en los momentos que está planeado que se realice, ¿sí? Sin embargo, bueno, vale la pena mencionar que este elemento, pues bueno, cuesta, ¿cierto? Cuesta considerablemente, entonces probablemente también lo hagan en términos del tiempo tan amplios, pero lo que les digo, ¿qué tanto podrá impactar eso? En la siguiente fase, en términos de procesos, tenemos entonces mejorar confiabilidad del producto, obtener liderazgo en producto. Entonces, miren, en este elemento, modernizar el proceso de producción. Entonces, yo quiero desarrollar competencias en mi personal para aportar en esa modernización, ¿cierto? Es decir, para que ellos tengan mayor conocimiento y quieran mejorar, modernizar mi proceso. ¿O cómo se va a realizar? Miren, aquí en términos de iniciativas dice programa de instalación, pero entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Personal interno o vamos a contratar por fuera? O en términos de esa modernización es que también se va a desarrollar esas competencias del personal, ¿sí? Miren, son decisiones que se deben tomar. En términos de indicadores, porcentaje del proyecto avanzado, en términos de línea base no aplica, y las metas en términos de 60% en el primer año. Entonces, miren, es importante, además porque estas dos pues van alineados completamente, ¿sí? Entonces, miren, esto también es importante. En ese orden de ideas, la siguiente fase, que es la del cliente, entonces, facilidad en el uso del producto. En términos de los objetivos, mejorar la satisfacción del cliente. Entonces, ya sabemos que esa satisfacción va a estar ligada a esa facilidad en el uso, ¿sí? Entonces, miren que aquí en términos de indicadores están compras retenidas, pero yo también puedo determinar a través de quejas y reclamos, con las compras, es decir, también tener otros indicadores que me indiquen esa satisfacción. Además, porque, bueno, este objetivo de cierta forma está, bueno, este sí yo lo veo más enredado en términos de, bueno, listo, mi indicador puede estar bien, pero ese objetivo no está tan enlazado a la estrategia que yo planteé en mi mapa, ¿cierto? Entonces valdría la pena determinarlo, porque entonces esa estrategia puede estar orientada hacia otra cosa, ¿sí? Es decir, fidelidad del cliente, por ejemplo. Y esa fidelidad, ya si mi objetivo pudiese ser mejorar esa satisfacción,
ese indicador, compras repetidas, por ejemplo, y mi programa de calidad de fidelización en términos de las estrategias. Entonces, miren, también identificamos cómo tienen que estar alineados. Al final, en términos del financiero, tenemos incremento y retención de los clientes y la rentabilidad. Ese incremento y retención a los clientes va más enfocado entonces a los clientes y más ligado a estas estrategias y objetivos, indicadores y demás en términos de esa perspectiva. Puede estar más alineada. En términos entonces de esa rentabilidad, los objetivos, aumentar la rentabilidad. Los indicadores, todos los de rentabilidad pues que pudiésemos tener, que bueno, ya sabemos que son varias y en términos de diferentes momentos de mi estado de resultados o si es de los activos o del patrimonio, ¿cierto? Entonces esa rentabilidad puede estar medida en diferentes momentos. Sin embargo, la final, que la rentabilidad neta, pues será la más importante. Tenemos como línea base un 10% y una meta del 14% anual. Y miren, y en términos de las iniciativas, implantar costos ABC. De cierta forma, a pesar de que, digamos, en términos de los procesos, no se, no se esté pensando en mejorar el sistema de costeos, sin modernizar el proceso de producción. Probablemente si lo ligamos a través de un sistema de costeos mejor, eso ayude también, pues, a modernizar el proceso, a mejorarlo, a optimizar los recursos y pues de cierta forma también aporta entonces a ese sistema o a ese proceso de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, nada, es bien importante tenerlo presente. No, hubiera querido que hubiésemos llegado hasta acá, pero bueno, ya el tiempo y bueno, no nos daba pues como para eso, pero sí quería como explicarlo de una forma pues como más desplayada, más completa. Nada, este era el tema pues que tenía preparado para hoy, que les quería comentar y bueno, y también de retroalimentación pues como con respecto a los trabajos. No sé, Lynn, si tienes alguna pregunta, no sé, algún comentario. Todo está bien, muchas gracias. Ok, nada, entonces, gracias por conectarte, como siempre, muy juiciosa. Bueno, no, hasta que nos veamos entonces en el próximo bloque en otra asignatura y si no, pues hasta que nos volvamos a encontrar. Listo, muchas gracias por conectarse. Este espacio siempre es para ustedes y ya saben que igual cualquier duda o inquietud, bueno, a través del correo electrónico o los foros, ya saben que tienen un foro en esta semana. Listo, no se les vaya a olvidar que es una nota importante del seguimiento. Entonces, no olviden esa nota. Y bueno, feliz resto de semana, que estén muy bien y feliz noche. Muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Igualmente, que tenga una excelente semana. Muchas gracias.